En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, es el último programa del año Data Mata Relato, pero hoy tenemos un programa súper especial de cierre, nuestro programa 33. Llegamos al número 33, Julieta, ¿cómo andás? Increíble, una noche de gala, este último lunes de Data Mata Relato por este año, ¿verdad? Por este año, el año que viene esperamos venir renovadas, empezar bastante temprano, así que en un mes más o menos estamos de vuelta en nuestro podcast de economía y con mucho tema para hablar. Así que bueno. Hoy es un programa entre casa, pero sobre todo tenemos a nuestro director, Alberto Grille. Muchas gracias por acompañarnos, por estar. Honor para mí. Y a nuestro compañero, Rodrigo Alonso. Gracias, Rodrigo. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, nos parecía que para cerrar el año teníamos que hablar de economía, pero también teníamos que hablar un poco qué está pasando con la economía y el año que se nos viene con el año electoral. Y en el 2023 Caras y Caretas hizo una apuesta por esto de estar más presente en el análisis económico, en tener más columnas, en tener un newsletter, en general este podcast. Alberto. No solo hicimos. El problema, nosotros queremos hacer 1000 apuestas a cosas distintas. No siempre encontramos a gente como Julieta y María Noel que se entusiasman con un proyecto y lo siguen adelante pese a todas las dificultades y haciendo 33 programas, ¿no? En fin, Caras y Caretas este año, bueno, cumple ya 22 años, una larga historia. Está lejos del último suspiro, además. Y bueno, ahora tenemos la revista, un portal, programas en streaming como este, semanales sobre economía, Legítima Defensa y Macondo también en streaming, que es muy exitoso, muy exitoso. Yo ayer estuve por un error en el canal del Tala y el alcalde del Tala me hablaba de legítima defensa y poco más que me decía que Leandro, bueno, esas cosas que le dicen a uno, que el hijo es mejor que uno. Pero bueno, la verdad es que este programa de economía lo han hecho muy bien. Yo me entero de las cosas que suceden en la economía. Me parece que la gente debería aprenderse más del programa. Es muy aleccionante en lo que está pasando. Y sobre todo nosotros tratamos de hacer una apuesta a una cosa más abierta, invitando economistas de diversa orientación, e incluso a algunos empresarios que han participado acá. Tendencia que queremos seguir haciendo, máxime que el año que viene va a ser un año de muchísimo debate, porque es un año electoral, ¿no? Entonces, muy bien. Rodrigo, vos que sos el economista más antiguo, ¿cómo ves? Ese es Joaquín. Es cierto. Joaquín Toledo. Pero bueno, vos te mantenés, estamos sí. ¿Cómo? Cada vez haciendo menos economía igual, ¿no? Porque estoy cada vez haciendo menos economía en el programa, pero todo se toca. ¿Cómo ves un poco este tema de la comunicación en economía, de lo que ha sido? Para nosotros a veces elegir tema es difícil y mantener una agenda cuando los temas de coyuntura económica te tocan y decir, bueno, esta semana vamos a salir de temas que son de peso, que traen gente, que se discuten y vamos a hablar sobre sustentabilidad, como nos planteamos el otro día, pues nos parecía súper interesante.
poner más de una vez un mismo tema, como fue el tema de pobreza infantil, que nos parecía que ameritaba capaz que hacer muchísimos más programas, y después a veces tenemos temas que el día que hablamos de regla fiscal, que era como decir, bueno, a la mayoría de la gente capaz que le dificulta, no le llega, le resulta aburrido, pero teníamos que hacer un programa para tratar de entender qué estaba impactando esto de una nueva institucionalidad fiscal y cómo venía el tema del déficit fiscal. Porque una cosa que tenemos, que el podcast nos ayuda un montón, es que muchas veces ahora las comunicaciones son demasiado rápidas y un Twitter o tantos caracteres no alcanzan para dar un mensaje, y se están dando muchos mensajes como que la economía está bárbara y en realidad vemos una cantidad enorme de dificultades. Entonces, yo creo que hay un doble desafío ahí en lo que es pensar la comunicación en el campo de la economía de una mirada izquierda, de una mirada que es crítica con el mainstream, con el pensamiento económico dominante, con los lenguajes que se habitan usualmente en el campo de la economía, que en gran medida vienen de la academia y de ciertas corrientes de la academia, que uno tiene un doble desafío ahí, que es primero divulgar. Primero, traducir algo que es complejo, como es la economía, para un público que no es especializado en economía. Pero después, a la vez que uno va traduciendo, no basta solo con traducir. Cuando uno se propone intervenir periodísticamente o desde la comunicación en el campo de la economía, no basta traducir, no basta ir a Canal 10 y decir bajó el desempleo, subió el desempleo, mostrar variables. Hay que develar también. Hay que ver lo que está detrás de eso. Hay que hacer una especie de filtro crítico de toda esa información, de todo ese sentido común en la economía, ¿no? Y eso hace que sea un doble esfuerzo intervenir comunicacionalmente en el campo de la economía desde la izquierda. Creo que ustedes lo han hecho bien, y además han favorecido el surgimiento incipiente de un ecosistema, de un conjunto de debates, de una circulación de gente que piensa, que discute, que aparece y da elementos para que otros también piensen en el campo de la política, en el campo de las ciencias sociales. Así que bueno, felicitaciones. Aprobado, entonces. ¿Y vos? Pasamos el examen. ¿Y vos, Julieta, cómo lo viviste? Bueno, para mí viniendo más de la comunicación, viniendo del arte, viniendo más del análisis político. Claro, fíjate que yo siempre me llevé en el liceo matemática examen. Nunca la pasé, o sea, los números nunca fueron mi tema. Entonces, naturalmente, el campo de la economía es un mundo que para mí era bastante ajeno, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo desde otros campos acercarse a los campos de la dificultad, ¿no? Desde el afuera. Entonces, ese primer acercamiento hizo que esto naturalmente fuera genuino, el descubrir la información e insertarse en los temas. Entonces, para mí eso, dentro de la comunicación, tiene un valor fundamental, porque yo realmente creo en la comunicación genuina y honesta. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje real. Aprendí junto contigo, aprendí junto a Lionel y junto a nuestra comunidad que siempre nos iban comentando cosas. Entonces, para mí fue muy interesante nuestro enfoque, nuestra manera de abordarlo, y celebro que lo sigamos haciendo. Bueno, tenemos un plan para el año que viene, esperemos hacerlo. Y esto lo hemos ido construyendo en estos meses, sin duda. Así es. Bueno, los invito a hacer unas reflexiones sobre la economía 2023 para... A mí me parece que hay que espero que el plan sea un poquito disruptivo, ¿no? Va. Bueno, ya no... La vara está muy alta. Y no, porque yo tengo la sensación de que como en una campaña electoral como la que va a venir, todos hablan de lo mismo, ¿no? Y además la teoría de los políticos, de la mayoría de los politólogos, es de que el electorado y la definición va a estar en el centro, ¿no? Todos hablan más o menos de lo mismo, todos quieren ser el centro, ¿no? Y bueno, como además en una campaña electoral se prometen cosas incumplibles, ¿no? O cumplibles, pero sin la voluntad de cumplirlas. Exacto. Hay un problema, es que hay que meter más la cuchara en el asunto. Hay que profundizar el tajo para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar en 2025, porque en realidad la gente necesita alguna esperanza. Yo no digo ni siquiera estoy diciendo que necesita utopías, porque obviamente las necesita, ¿no? Y no las tiene. Pero al menos hay que decirle que la vida de alguna manera va a cambiar. No va a ser
no hacer lo mismo de hoy con un poquitito más de sensibilidad social, porque en realidad eso es lo que hay que evitar. Hay que decir, hay que interpretar lo que se propone como programa de manera de entenderlo en función de transformaciones reales, no de entenderlo en cuestiones de decir, bueno, vamos a ver cómo pasamos esta elección y después cómo pasamos el próximo gobierno. Porque en definitiva, yo veo que la política está más a la derecha de lo lo que uno propone en una campaña política es lo máximo, ¿no? Lo máximo que cree que se puede proponer, ¿no? Después, cuando gana el gobierno, hace menos que eso, ¿no? Y cuando va en el tercer gobierno, ve que pudo hacer todavía menos de lo menos, ¿no? Entonces, creo que hay que proponer cosas, decir, bueno, vamos a hablar de la pobreza infantil, vamos a hablar en serio de la pobreza infantil, no decir no decir la mentira de Pablo Mieres, decir voy a disminuir en 5 años la mitad de la pobreza infantil, porque eso es una estupidez digna de Pablo Mieres, ¿no? Porque en realidad ni el gobierno que viene va a poder hacerlo, y mucho menos Pablo Mieres, que si tiene el 1% del electorado es mucho, ¿no? Es decir, está proponiendo una cosa así, tirando un pelotazo a ver si alguien lo cabecea. Yo veo que alguna gente con peso en la economía dentro del Frente Amplio propone cosas más concretas. Dice, vamos a disminuir 1 punto por año la pobreza infantil. También me parece mejor, más concreto. Significa que 1 punto por año sobre 20.000, 20%, y son 160, bueno, son 10.000 niños van a salir de la pobreza por año. Bueno, ahora, es poco, pero de todas maneras hay que decir cómo, porque si es, bueno, vamos a ver si crecemos para poder hacerlo, y bueno, no lo vamos a poder hacer, porque nadie sabe cuánto crecemos, y como además hay recursos finitos y hay cantidad de cosas para hacer, nunca te van a sobrar. Recursos finitos y un poco comprometidos, que eso va a ser un desafío, que por eso nosotros el otro día sacábamos una columna que poníamos, decir, bueno, no podemos analizar toda la economía a la vez, pero sí capaz que podemos ver algunos indicadores, lo que a nosotros nos gusta, lo que vamos a decir, la proxy, que te va a decir cómo funciona, ¿no? Entonces decíamos, si tenemos un crecimiento que es casi nulo, si tenemos un déficit fiscal que está en el 4%, con un crecimiento del endeudamiento enorme y todavía con un montón de compromisos que quedan para futuro, que están por fuera de lo que fue un poco el caballo de batalla del gobierno, que era la regla fiscal, el déficit fiscal, en eso estamos complicados. Tenemos una competitividad tremendamente comprometida con una posición bastante pasiva. Yo hoy escuchaba un poco las declaraciones del presidente del Banco Central respecto a lo que estaba pasando de los impactos de Argentina, estos inmediatos. A su vez, tenemos un 20% de pobreza infantil, y más o menos en promedio en los menores de edad, que son los menores de 18 años, entre el 18 y el 20% andan en esos niveles. Y a su vez tenemos problemas a nivel de empleo, que si bien tenemos buenos datos en lo que es la creación de empleo, estamos hablando de empleos de muy mala calidad, con problemas de desempleo a nivel del interior del país, y que vienen creciendo y sin una alternativa de inversión. Entonces, estamos en una sensación de que la economía está bien, desde el oficialismo se declara eso, los medios de comunicación también, muchos analistas también están siendo demasiado complacientes con los números, pero estamos complicados. Entonces hay un desafío enorme de pasar un año más, pero sobre todo en las propuestas de campaña, si después hablamos todo el mundo de un país desarrollado. Y cuando miramos un poco las propuestas de gobierno y lo que están los precandidatos anunciando, sí veo bastante en los anuncios, las agendas parece que coinciden, ¿no? Sí. Estamos hablando todo de lo mismo. ¿En qué sentido decís? En que, bueno, yo he hablado a algunos de los precandidatos que vienen del oficialismo, que si vos los escuchás, están preocupados por el costo país, están preocupados por la pobreza infantil, y están preocupados por los ingresos. La inserción internacional. La inserción internacional. Todos nos preocupa lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a 2022, 2023, 2024 son 3 años de casi estancamiento, como decías. Sí. Después de la recuperación de la pandemia, ese ciclo de 3 años va a ser de estancamiento. Y ya llevamos, si lo tiramos más para atrás, casi 10 años de un crecimiento muy por debajo del promedio histórico. O sea, 2014-2024 es una meseta. Es una meseta, igual es menos meseta que lo que es Argentina, que fue ya una crisis y un estancamiento, ¿no? Ahí está el famoso desacople, está ahí. Argentina cayó un 17% en ese lapso en términos de PIB per cápita y Uruguay creció un 14% también en PIB per cápita en esos 10 años, ¿no? La brecha se abre ahí en 2011 sobre todo. Eso explica que hoy esté como está Argentina y tengamos este personaje salido de la ficción como presidente, ¿no? Y además el mandato popular del ajuste, Sí. ¿no? Porque Milei gana ofreciendo un ajuste y es festejado por eso, ¿no? Después hay que ver las consecuencias de eso. Y esa meseta, que ya lleva 10 años, se perdieron oportunidades, como por ejemplo el récord exportador que hubo en 2021 y 2022, y fue inédito la magnitud de las exportaciones de esos 2 años. Y entonces nos deja un escenario de restricción, ¿no? De restricción, luego de un pico de agregación. Esa es mi preocupación, en términos de la mirada larga, ¿no? Saliendo de los datos de este año y del año pasado. Esta idea de que venimos de una fase de fuerte agregación económica y política en el crecimiento que expresó el progresismo uruguayo, la izquierda uruguaya, y entramos en la meseta. Y la meseta es el lugar donde empieza el conflicto, donde empieza a construirse la bifurcación de caminos, ¿no? Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo se va a aterrizar? O si se quiere, ¿cómo podemos también, y para evitar el ajuste y evitar el aterrizaje, estructurar un camino que mantenga el proceso de crecimiento y de reparto funcionando? La derecha no tuvo opción en ese sentido, no aportó nada a ese proceso. Y ahora la gran pregunta es cómo el relevo de la izquierda puede encauzar un proceso de ese tipo en el nuevo gobierno. A ver, en eso que vos marcabas del tema del récord exportador, ¿no? Una situación preocupante es de alguna forma ese récord exportador fue lo que viene aguantando también que exista este atraso de competitividad tan enorme que está de alguna forma trancando. Pero además también se perdió la posibilidad de distribuir adrede y ahora estamos celebrando que los ingresos en promedio recién están recuperando la pérdida real que tuvieron durante la pandemia y la pospandemia, ¿no? Entonces, sí. Y además agregar el informe que se realizó en 2022 de Cuesta Duarte, donde más de 500.000 de trabajadores en Uruguay ganaban en promedio 25.000 pesos. O sea, un alquiler te sale promedio 18.000. Entonces las cuentas tampoco dan para los trabajadores, ¿no? En esto de la caída del salario real. En realidad, cuando yo hablé, recién hice una pequeña trampa. Todos estamos de acuerdo en que hay que crecer, aumentar los ingresos, aumentar el PBI, aumentar mejorar la inserción internacional, terminar con la pobreza infantil, crear condiciones de trabajo sobre todo para las mujeres solas. ¿Ah? Todos estamos de acuerdo, todos decimos, en la positiva, como decía, todos estamos de acuerdo. Ahora, si empezamos a hablar de cómo distribuir, no estamos de acuerdo. Claro. Y eludiendo eso, es cierto que no es prudente hablar de impuestos, ¿no? Para nadie es prudente hablar de impuestos. Pero por lo menos hay que dar un mensaje, ¿no? Un mensaje, aunque sea un poco ilusorio, pero aquí la gente que va y coloca la plata en el exterior, ¿no? 8 millones, 4 millones, 4.000 millones, 8.000 millones, 20.000, no sé cuánta plata, pero mucha plata. Hay como 30.000 millones de activos en el exterior. Esa gente, si quiere vivir en el Uruguay, tiene que, por lo menos hay que plantearle el tema. A ustedes no les va a secuestrar el hijo Oscar Andrade. Se lo va a secuestrar
los pobres, ¿no? Porque la gente va a aguantar hasta determinado nivel. Hay 200.000 niños que crecen excluidos. Hay 40, 50.000 niños que tienen los padres en el penal, ¿no? Exacto. Es una cosa increíble. Pues yo decir, hay 40.000 niños que tienen los padres presos, ¿no? Y entonces, ¿qué chiquilines vamos a estar formando ahí? ¿Qué es lo que se puede esperar? Entonces, los ricos no tienen miedo, porque en realidad yo tendría miedo si fuera, ¿no? Entonces, yo no digo que eso es un discurso, en general, todo el mundo sabe que la pituca más grande, la que yo qué sé, en mi época se decía la que se perfuma con Chanel número 5, ¿no? Cuando ve que va a perder los privilegios, es capaz de envenenar todas las cañerías de Montevideo, ¿no? Sí. Entonces yo no me creo que con conversaciones poco ilusas se va a convencer a la gente, a los ricos, de que le tienen que dar plata a los pobres. No. También creo que mientras hay pobres, porque hay ricos, y hay ricos porque hay pobres, ¿no? Exacto. Ahora, la verdad es que es un discurso que hay que empezar a hacer. Vamos a distribuir, vamos a crecer, vamos a resolver los problemas que son catastróficos de la realidad uruguaya, que hay que solucionarlo, porque es un poco ridículo decirlo. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, tenemos que crecer al 3%. Sí, también está, pero si queremos un país desarrollado, no podemos tener 200.000 niños bajo la línea de pobreza, ¿no? Pues eso es lo que hay que resolver, son las cosas acuciantes. Pero hay cosas que hay que redistribuir. Los ricos tienen que ganar menos, ¿no? Tienen que ganar menos. No, yo no digo retenciones, ni impuestos. Empecemos por cosas sencillas, ¿no? Yo qué sé. El IVA diferencial, el subsidio al supergas solamente a los más carenciados, cobrar el impuesto mínimo ese que dice internacional a las transnacionales, renegociar las exenciones impositivas, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, que se pueden decir, y si no se dicen es porque no lo vas a hacer, porque nadie pasa en lo que no dice, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que hay que pensar. Yo no digo que haya que hacer una enumeración de cosas que en realidad son votos en contra, ¿no? Ni creo que hay que hacer cosas contra la voluntad de la gente, tampoco creo. Pero hay que hacer un discurso redistribuidor, ¿no? Hay que entender que un país más justo es un país donde todos vivamos más o menos igual, ¿no? No que un chiquirín elija un empresario de Carrasco, le diga, se lo Obelisco y se crean que es la 9 de julio, porque nunca vinieron a Boulevard Artigas, ¿no? Hay que evitar eso, hay que crear unas condiciones, y para eso hay que ser audaz, hay que saber que, me parece a mí, ¿no? Me parece que hay que poner un poquitito más de sangre, ¿no? Como dice la barra, ¿no? Para un poquito más de huevo, ¿no? Bueno, y ovario la vez. No, pero es que yo creo que hace falta un poco esa voz, ¿no? Porque es verdad, todos hablamos de la desigualdad y la pobreza infantil, pero no está esta contraparte que es que hay desigualdad porque hay riqueza acumulada en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, lo hemos hablado acá, de que hay en Uruguay exactamente... No todos hablamos de desigualdad. ¿Vos oís a la calle hablar de desigualdad? No, pero lo ves también indignado por la pobreza infantil, bueno, ¿no? O sea... Sí, pero nunca va a hablar de desigualdad, tal cual. No habla de Sí. desigualdad. La desigualdad le viene bien, al revés. Hay que favorecer a los mayaoros, de eso, ¿no? Sí, también. La economía funciona por los mayaoros. Los pobres son un lastre a los cuales hay que darle un trabajo de 15.000 pesos para que no se rebelen. Pero fíjate que el proyecto de infancia salió aprobado por unanimidad, ¿no? Y hay como un discursito medio friendly en ese sentido, ¿no? Como una lavada de cara, pero nunca van a discutir el asunto de origen,
de por qué existe esa desigualdad. Y yo creo que también los sectores de la izquierda en esta búsqueda del centro un poco también han dejado de lado de que existen pobres porque hay ricos, ¿no? Y me parece que es interesante que la búsqueda del centro lo que hace es que le saca nitidez a los asuntos. Entonces yo creo que también falta un poco de claridad en los planteos políticos y económicos, ¿no? De todas maneras han habido, digamos, de alguna manera, el Frente Amplio ha revisado algunas cosas de eso, ¿no? Porque no hay que olvidarse que hace 4 años a Graciela Villar Sí, casi. la excluyeron de una candidatura porque dijo que el Frente era antioligárquico, ¿no? Exacto. De todas maneras creo que en el programa, no sé si se habla de antiimperialismo, me parece que no, ¿no? Creo que no. Pero bueno, de repente me lo comí. Matriz productiva, desarrollo. De repente me lo comí, pero... De todas formas, igual en ese discurso, ¿no? Y que tiene un poco el gobierno y que a veces hablan como con un compromiso con la pobreza y no se sabe qué, por los indicadores son lo que hay, las medidas ya se tomaron y están a la vista, pero también ¿quiénes son los más ahora del gobierno, ¿no? Para mí es una buena pregunta, porque en definitiva, si uno piensa en un discurso aquel que hizo una vez en la Asociación Rural de Durazno, creo que fue, o una de esas, que dijo, bueno, yo soy su empleado, pero en realidad el modelo hoy que está imperando en términos de tipo de cambio y lo que está pasando a nivel de la industria cárnica tampoco, hay muy poca estrategia de parte del gobierno o es funcional a otros intereses que también exceden hasta las propias empresas nacionales. Porque, bueno, alguna vez creo que Leandro siempre dice que en realidad la política de este gobierno no es un plan de gobierno, sino un plan de negocio, ¿no? En realidad, la ecuación final es nos conviene o no conviene, ¿no? Y bueno, y ahí quedan, digamos, van quedando los cadáveres, ¿no? Porque seguro, porque María Noel sabe mucho más de lo que es la economía agraria que yo, que no sé nada, ¿no? Pero yo si fuese presidente de la República, en torno al tema agrario, y bueno, me preocuparía por resolver algunas cosas. Diría, bueno, ¿cómo mejoramos el fondo de la lechería? ¿No? Para que no dependa tanto de los precios internacionales que cada 3 años se funden, de 200 tambos, ¿no? ¿Cómo mejoro el plan arrocero? ¿No? Porque también se puede hacer un fondo. Bueno, ni que hablar cómo liquidó las jaurías, o cómo, son cosas que vinieron prometiendo y no se resuelven, ¿no? La verdad, era una de las promesas. El abigeato rural, las jaurías y las tosas, ¿no? La tosa no, la brucelosa. La bichera. Y la bichera. Bueno, tampoco se han resuelto los temas que prometieron resolver. Han mejorado alguna cosa, el abigeato, no sé. Muy bien. Pero la industria láctea pasó en conflicto. Y bueno, y vos ves que ahora aparecen algunos productores que en realidad, ¿qué hacen? Recurren a bajar un avión con cocaína. Porque Y sí. algunos serán porque son narcotraficantes y otros porque no le dan los números, ¿no? Bueno, pero hay para mí dos ejemplos que fueron para atrás es un poco la pérdida de peso que se le dio a la institucionalidad agropecuaria. Me estoy refiriendo a los institutos, a lo que fue el cambio en lo que fue la exportación de carne a través del Instituto Nacional de Carnes. Hoy todos esos institutos han perdido peso la reglamentación. Y el ejemplo nomás de lo que es la concentración en la industria cárnica. El gobierno es el único que no ha dicho nada. Sí. Y los ruralistas se han plantado todos con el tema de las dificultades que puede traer ante cuál sea el resultado de la ley de la competencia, que además se ha bajado enormemente lo que son la norma de la defensa de la competencia. Es una institucionalidad que ha perdido peso, nosotros lo hemos analizado bastante porque nos pareció un tema como donde Uruguay había ganado terreno y era algo que estaba en construcción, ¿no? Bueno, la calle dijo que en realidad eso quedaba en manos se lavó las manos, ¿no? Uh-huh. Mientras Fernando Matos, que es el ministro, al principio se había pronunciado muy claramente en contra de la concentración de la industria frigorífica. Claro. La concentración de la industria frigorífica ha sido un proceso de siempre, siempre ha estado presente, pero ahora tiene una doble cara.
el proceso que se está dando con capitales internacionales y que van a tener mucho en lo que es la determinación de precios, por lo pronto en el corto plazo, y que no solamente genera la concentración a nivel del plano de la industria frigorífica, sino a lo largo de la cadena y a lo largo de los productores, porque un productor chico, ¿qué posibilidad va a tener de negociar? En varios países, porque además tienen los precios en Brasil, acá y en Paraguay por lo menos, ¿no? Sí, son los mismos competidores y compradores. ¿No? Y el mismo proceso que se da en la industria cárnica existe en otros rubros, como pueden ser en el trigo, como puede ser en la soja, como es en el arroz, como es en otros. Entonces es un proceso mucho más general que se ha manifestado y se ha puesto en tela de discusión con esto de lo que fue la compra de Minerva Food. Claro. Yo creo que la izquierda uruguaya ha estado habituada y ha hecho bien preocuparse por la estabilidad macroeconómica. Eso lo ha cubierto, ha construido cuadros para mantener eso funcionando bien, ha sido responsable, tiene la masa crítica para eso y tiene los reflejos para eso. De hecho, lo que ustedes decían, ¿no? Siempre por ahí crece, se expresa un poco la mayoría de los cuadros económicos del Frente Amplio y está bien. Otra parte de la izquierda uruguaya tiene muchos reflejos para la demanda y para la pelea por la desigualdad, la destrucción del ingreso, la mejora del salario, la mejora del gasto público, ¿no? Como que pide el reparto, ¿no? Siempre está plantada en la lucha por el reparto. Y creo que hay una tercer pata que es la que hay que volver a reconstruir y a potenciar. Y ahí creo que el programa de Dato Contra Relato ayuda en ese sentido, que es la que es capaz de construir una agenda de ofensiva programática que combina las dos cosas, pero que además agrega la cuestión de la planificación estratégica y una mirada de izquierda que asume que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no es condición suficiente para despegar un marco de desarrollo, un proceso de desarrollo. Condición necesaria, pero no suficiente. Entonces ahí aparece esta necesidad de la agenda de ofensiva, que un poco retomo el espíritu que planteaba Alberto hoy. Un poco más de sangre, un poco más de riesgo, un poco más de audacia a la hora de desplegar baterías que tratan de ganar un poco de posiciones también, ¿no? En el reparto económico, en la capacidad que tiene el Estado de darle dirección al proceso de acumulación económica. Porque, cuidado, que hoy en día el centro político está asediado, se está desplomando el centro político. Ojo con dejarles a los otros la iniciativa, ¿no? El monopolio del erotismo político, ¿no? Que lo que creo que le pasó a los argentinos, le pasa en Brasil con Bolsonaro, o sea, nos estamos como achanchando programáticamente, me parece, y ya no podemos más hacer eso, no nos dan las condiciones materiales para seguir en esa situación, porque ahora la cosa ya está de meseta, ahora hay que pelear por un camino determinado en un proceso que se va bifurcando. Y ahí creo que el Congreso del Frente Amplio, en el eje económico, da algunos elementos, pone arriba de la mesa algunos elementos que quizá el año que viene haya que profundizar en cómo se despliegan concretamente. Habla de estrategia nacional, habla de la necesidad de planificación para el desarrollo, habla de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y a 8 horas diarias. Eso le cambiaría la vida a mucha gente. Además, es distribución del ingreso sin necesidad de incorporar más costos a la producción y generar más contradicciones. Abre la puerta para que se genere más empleo. Habla de la reducción del trabajo infantil. Habla de incrementar la masa salarial en el PBI. Habla de mejora impositiva para hacer más igualitaria la economía uruguaya, pero además para que el Estado tenga más palancas para incidir en el desarrollo, ¿no? Yo creo que hay que caminar hacia ese encuadre programático que no haga que nos empantanemos en luchas fratricidas de los sectores, ¿no? La clase obrera pide más salario, los otros piden más presupuesto, el empresariado pide que bajen impuestos. No, puntos de confluencia nacional en la dirección de un plan de desarrollo que evite que nos ahoguemos en esas luchas fratricidas. Bueno, la articulación con las empresas, ¿no? Sí. Hay una construcción microeconómica también, de políticas micro que... Ayer había unas declaraciones de O'Neill sobre la industria de la construcción el año que viene, ¿no? Donde se va a terminar la obra del ferrocarril y donde hay, la verdad que hay emprendimiento de construcción de vivienda bastante, ¿no? En algunos departamentos más, en otros menos, en algunos departamentos incluso sospechosas, ¿no? Como el Maldonado o incluso en esas zonas de Canelones donde construyen
barrios privados, ¿no? O en Colonia, en las ciudades inteligentes, ¿no? Claro. Que son cosas sospechosas. Yo creo que es sospechoso. Pero bueno, ahora, por ejemplo, con esto de las medidas de Milei, se habla del desplazamiento de empresas de construcción, sobre todo de construcción vial, de infraestructura, argentina, que quedan sin laburo y que van a venir a competir acá con las empresas nacionales, que la verdad es que se han logrado mantener funcionando aquí con obras de infraestructura nacional y con un fuerte apoyo del Estado en todos los gobiernos, incluso en el último menos, pero en el último también, en este gobierno también. Entonces yo creo que la izquierda tiene que dialogar con todo eso, porque en realidad son empresas nacionales, obviamente con fines de lucro, explotadoras, todo eso, de repente, algunas más y otras menos, ¿no? También depende mucho de la fuerza de los sindicatos, pero yo creo que este gobierno deja muchos líos, ¿no? Deja líos en la salud, ¿no? Deja líos en la salud. Hoy hay toda una discusión sobre el tema de la salud, los servicios VIP, la crisis en algunas de las empresas más grandes de la salud, el deseo de la calle o del gobierno de intervenir en esos líos, porque como intervino en Casa Galicia, liquidando la mutualista y repartiendo los socios como le viene la gana, ¿no? Pero al mismo tiempo con todos los problemas de corrupción y que han sacado mucho de foco al gobierno y también a la oposición y a la opinión pública, porque de alguna forma, o sea, lo hemos conversado, lo hemos planteado, qué difícil es la conducción económica en un mundo con tantas dificultades, en un contexto regional con tantas dificultades, cuando tenés semejantes problemas de corrupción que sacan de foco a todos los cuadros políticos, porque necesariamente es una alerta. Entonces, hasta en el desacuerdo, gestionar un Ministerio de Economía, una Cancillería, con la importancia que tiene para el plano económico, la inserción internacional, hasta no estando de acuerdo con cómo se viene manejando, es tremendo, ¿no? El 2023 fue un año, 2022 empezó, fue un año que... La reforma jubilatoria. Bueno, la reforma jubilatoria. Yo creo que el 80% de los frente amplistas van a firmarla. No sé, los que están en contra, dentro del frente van a quedar un poco desequilibrados, porque el 80% de los frente amplistas van a votar a favor, van a firmar. Pero también nos han sacado en la discusión de si está bien el plebiscito o no, y el problema no es la discusión del plebiscito, el problema es la discusión de la reforma. Y la reforma, el plebiscito, después que se consiga la firma, y lo más probable es que el plebiscito va a salir, porque lo difícil en esto es conseguir la firma, siempre es difícil, porque yo creo que porque hay una cantidad de mecanismos técnicos ya no es más con la huella digital, con el referéndum, ahora la firma que vos hiciste, yo sé, cuando yo tenía 18 años. En la credencial. Hay que hacer la firma esa, es difícil hacer la firma esa. No sé después si te llamarán para ratificar o no, yo sé, pero una vez conseguida la firma, y ya te digo, de 8 votantes del Frente Amplio, de 10, 8 van a firmar si le llevan la papeleta, ¿no? Bueno, y ahí introducís un tema que me parece que también es clave con todo lo que venimos hablando, ¿no? Que yo creo que el paradigma que se va a venir para las elecciones va a ser esto de si vamos a estar, o sea, si el Estado uruguayo va a estar atado de manos con la carencia que tenga a nivel económica, o si se van a buscar otros mecanismos para subsidiar, para financiar políticas que generen cambios dentro de la sociedad, ¿no? Esto que hablábamos, por ejemplo, de todos los casos de corrupción y de narcos, etcétera, de Netflix que tuvimos en esta temporada uruguaya, también no hay que dejar de ver que, por ejemplo, las encuestas de Factum daban que en realidad un pequeño porcentaje de la población estaba enterada
de estos asuntos, que sus verdaderos problemas iban por el lado económico, que es natural, porque si cuando vos no llegás a fin de mes, si te suben todos los alimentos, que te va pésimo en el trabajo, que estás peligrando con todo, ¿qué te va a importar lo que haga el seguridad de presidencia, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cosas importantes, que es el tema de si se va a hacer con un discurso pragmático, si se va a ir por el lado de, bueno, esto es lo que hay y con ese margen vamos a ver qué se puede hacer sin ganarte muchos líos. Y por otro lado, pensar en los orígenes, ¿no? Porque también hay que pensar en Argentina y en las caídas de los progresismos en América Latina. Yo tengo una sutil opinión, y creo que acá lo vamos a compartir, que los progresismos, al dejar de lado la agenda de la distribución, ¿no? Al dejar de lado los problemas del alcance de la economía en las poblaciones, también derivaron en esta angustia y en esta frustración que llevaron a ir a votar a la ultraderecha y a todo lo que se ha generado. Entonces, sí será importante pensar realmente cómo se reparte la torta en las economías, ¿no? Y de dónde sacar la plata. Me parece una idea bárbara de Milei suspender toda la publicidad oficial. Exacto. ¿No? Yo, si yo agarrara el gobierno, suspendo toda la publicidad oficial. ¿No? Se acabaron los beneficios para los canales de televisión, 30, 40 millones que le dieron en este año a los canales de regalo. Bueno, acá hicimos lo contrario, ¿no? Acá el herrerismo selló su alianza con los canales privados con plata, básicamente. ¿No? Y dicen que están mal Por económicamente. todo el mecanismo que pudo. Bueno, si no le da mal los 40 millones, eso es fundidad. Está la ley de partidos. Algo harán, ¿no? Una radio comunitaria capaz que Seguro, si le están fundiendo, si suspende la publicidad, de repente se funde, ¿no? Sería bárbaro. A mí me parece que acá se han beneficiado sectores, rubros. Muy precisos. Claro, No es un gasto, es una inversión política. Lo que muy hace el claro, gobierno. y descarada además. Descarada, porque en realidad antes te lo hacían disimuladamente, te ponían avisos, ¿no? Ahora no, ahora lo hacen. Transferimos 15 millones por ponerlo Se utilizaron todos los en Vega mecanismos. TV, no sé. Se utilizaron todos los mecanismos. Todo. Porque se utilizaron eso, después las campañas de bienes públicos también se usaron en temas concretos de medidas políticas. Ahora la ley de financiamiento de los partidos políticos también van en esa medida. Ahora, seguro que el Uruguay sigue muy dividido en dos partes, ¿no? Vos ves que hay gente que no... Porque si no es inexplicable que no haya caído más la popularidad de este gobierno. Claro. Imagínate que acaba de votar en Naciones Unidas abstenerse ante un pedido de paz, una cosa que nunca se le ocurrió a ningún uruguayo, ¿no? Porque en realidad los uruguayos estamos a favor de la paz, hasta por conservación. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a invadir nosotros a Brasil, ¿no? Entonces, estamos con la paz porque somos chiquitos, porque consideramos de que el escudo de los países chicos es la paz, ¿no? Entonces, que hayan votado por Paganini, que de repente es una buena persona, obviamente no tiene la menor idea ni dónde queda Naciones Unidas, ¿no? Porque decir que no votaron por el alto del fuego, porque el alto del fuego no mencionaba a más, es increíble, ¿no? Es decir, que ellos... y sin embargo, la gente... A ver, ha sido muy llamativo esas declaraciones contra las opiniones de Naciones Unidas. Solamente Sí, seguro. es ridículo, ¿no? Siempre estuvimos a favor de todo lo que hacían las Naciones Unidas, ¿no? El Uruguay, tradicionalmente, casi como una política de Estado. Está bien, acá hay una situación, un acto de terrorismo claro de Hamas al haber invadido Israel. Pero eso no puede justificar matar. Bueno, ahora dicen que quieren inundar los túneles para que se mueran ahogados, ¿no? El otro día explotaron la Facultad de Medicina de Gaza. Por eso. Sí. Por eso. Es decir, que es una... O sea, es para que no haya más vida ahí, básicamente, Seguro, ¿no? exacto. Es un Sí, gesto seguro. muy claro. Sí. Sí. Entonces yo creo que el gobierno tiene cierta impunidad que, bueno, de repente las encuestas, que creo que hay que saber interpretarlas, ¿no? Yo no sé si se están interpretando bien, pero me parece que sobre una realidad de opinión pública más o menos estable hay como un aterrizaje, ¿no?
lento, pero un aterrizaje. Va bajando un punto, 2 puntos, 3 puntos, pero bueno, también hace que para ganar haya que ganar muchas cabezas. Y no creo que se ganen disimulando mucho lo que uno es, ¿no? Porque la gente cree que necesita creer que va a cambiar algo, ¿no? Bueno, eso que dice Fernando Pereira, hay que enamorar. Bueno, sí, hay que enamorar. Hay que enamorar a la gente del proyecto. Hay que hacer un proyecto atractivo, que sea capaz de mover gente, ¿no? Porque si no, y lograr participación de la gente. El acto del Palacio Peñarol fue un acto de verdad, un acto político, ¿no? Que muestra que hay... Bueno, yo creo que hay voluntad de la gente de empujar, ¿no? Pero hay que darle canales de participación. Hay muchos desafíos también en términos de programa de gobierno, ¿no? Porque también se ha manejado mucho dentro de algunos parámetros bastante tradicionales, pero también tenemos nuevos fenómenos que están, si bien el tema, por ejemplo, medioambiental está, si hacemos un cruce por lo medioambiental y la pobreza, es una agenda nueva. Si vamos al mercado de trabajo y si vamos, por ejemplo, a los temas de protección social, hay un desafío enorme con las nuevas realidades laborales, cosa que parece que estamos totalmente omisos a los nuevos tipos de contratos, a las nuevas formas laborales, al teletrabajo, a toda una realidad nueva que nos comió, digamos, de alguna forma, y que tenemos que directamente afrontarlas y que en realidad hacen un pienso bastante distinto a lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente. No, pero imagínate, vos cuando Tabaré ganó la elección del 2014, ¿no? Que lanzó la idea del plan, no sé, Ibirapitá, de la computadora para los viejos, ¿no? La gente decía, ¿para qué le va a usar? Para cortar la carne, la computadora, más o menos. Sin embargo, yo, que soy tutankamónico, ¿no? Hoy me siento en la mutualista a esperar el turno y hay 25 viejos que están haciendo... como yo, que están con la computadora, y pasaron 8 años, ¿no? Sí. El plan Ceibal fue de avanzada. Uruguay afrontó la pandemia, no solamente en los niños con la educación educativa, sino la conectividad, porque el plan Ceibal fue clave para la conectividad en todo el país. Y ahora eso es fundamental para todo lo que se haga para cualquier en materia cosa. de educación, ¿no? Y bueno, y el plan de cuidados, que en realidad nunca se había hablado hasta el último gobierno al frente, ¿no? Sí. Hoy es estratégico para resolver el trabajo de las mujeres, ¿no? Exacto. Sin duda, ¿no? ¿Cómo vas a resolver el trabajo de, no sé, 20, 30 mil mujeres solas que viven con los hijos, con 2 hijos en un asentamiento, ¿no? Si no es apoyándolas con trabajo que puedan realizar, ¿no? Y una cosa importante para comparar los paradigmas, ¿no? Eso, yo digo eso. No. Creí que era muy machista. Acá nada está mal ni bien, pero yo quería ver un ejemplo. Lo que pasa es que después se termina siendo la realidad. No, y seguro. Si vos agarrás gente que tiene... la pobreza es cara de niño, de mujer y de mujer. Eso es así. Cuando yo digo, hay 50.000 mujeres, niños que son hijos de presos, hay 13.000 mujeres que son mujeres de presos, ¿no? O 10.000 mujeres que son mujeres de presos. Fue el eje del discurso de COSE en el Congreso. Por esas mujeres y niños. Y yo creo que es una cosa que es imposible no tenerlo. Bueno, y el plan de cuidado es un instrumento para eso. También COSE planteó no sé cómo se puede llamarla, la digitalización de los niños esos, ¿no? Porque en realidad, si vos a esos chiquilines que ya nacieron, ya a los 5 años manejaban la ceibalita, ¿no? Y que ahora tienen 8, 10, 12, 14, con 6 años de ceibalita. Y bueno, de repente podés incorporarlo, enseñarles a programar,
conseguirles laburo, no solo en el Uruguay, ¿no? Sino en otros Es la países. principal herramienta hoy de inclusión social. Por eso. Cuando se implantó el plan de emergencia en el 2005, había una gran discusión cuando decían que cobraban el plan de emergencia y se compraban celulares. Ay, sí, sí. Y en realidad era un elemento, en aquel momento el celular era, primero, hoy todo el mundo tiene, entonces el tema del celular No, seguro. terminó la discusión, pero en aquel momento donde parecía un bien de lujo, no era un bien de lujo, era un bien de primera necesidad, porque tener un celular es poder llamar a una emergencia desde un asentamiento, es poder tener un lugar para... Bueno, yo hoy estuve con la presidenta de UTA y me decía que hay te decía vos, una aplicación donde vos te enterás por la aplicación cuando tenés un apagón en tu casa, si es en tu casa, si es en el barrio, cuánto va a durar. Y bueno, antes tenía que buscar un recibo viejo, encontrar un número de teléfono, hacer reclamo, pues, yo qué sé. Y además te contestaban cualquier cosa, ¿no? En cambio, bueno, tal, supongo que si me lo recomendó debe funcionar. Pero es obvio que hoy la gente está muy incorporada a la digitalización y en esos sectores excluidos o Y que cada vez excluidos, crece más, ¿no? son chiquilines que están muy cerca de poder hacerlo. Todos estuvieron... Porque todo el mundo, digamos... Bueno, hay 1000 temas, ¿no? La educación. Claro. Educación, Bueno, es que salud mental. en realidad yo creo que también hay una parte anterior a eso, a la parte más de políticas más focalizadas en esos asuntos, que van en directamente una política estricta de vivienda, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando en que niños no tengan dónde vivir, y creo que también tiene que ver con una política más macro, que es el deterioro absoluto de la pobreza, o sea, la pobreza ya concentrada en el país siendo aún más grave, o sea, porque hubo un retiro real del Estado. O sea, cuando hablamos de que la pobreza se agravó, no solamente aumentó, sino que fue más agonizante en todo el sentido. Cuando hablábamos del plan Ceibal y Villavitar, también tenemos que pensar en que ahora, cuando hubo que recortar, no nos olvidemos que se recortó en la alimentación de las escuelas, con el argumento de que iban en contra de la obesidad y que no dejaban repetir a los niños comida. Uno puede hablar con cualquier maestra en una escuela de contexto y decir que realmente la inseguridad alimentaria en esos niños es gravísima. Entonces yo creo que la Están los izquierda... informes aparte. Exacto, tiene que dimensionar que hay una desigualdad brutal y que hay un desamparo brutal en la población. Basta con hablar también con gente que trabaja con gente en situación de calle y cómo la violencia ahora es totalmente distinta y cómo nos estamos acostumbrando a que en nuestro país hay exactamente la misma cantidad de metros cuadrados de barrios privados que de asentamientos y que estamos teniendo unas ciudades cada vez más segmentadas y con menos encuentro y que no están teniendo voz ni visibilidad en la discusión política, porque hoy el enfrentamiento no es por la pobreza. Yo creo que la izquierda tampoco ha podido dar la señal clara de mencionar y colocar ahí una voz que represente a esto como un problema central a atacar, ¿no? Yo voy a tomar un concepto que tomó Rodrigo y otro que estabas mencionando. Rodrigo hablaba, dice, bueno, la macroeconomía es algo que estamos más tradicionalmente acostumbrados a discutir y hablar, pero hay todo un mundo de lo que es la política microeconómica que es fundamental en la construcción de políticas públicas y que se había logrado como instalar algunos procesos que fueron interesantes. La inclusión financiera, fuimos para atrás. La defensa de la competencia, fuimos para atrás. La defensa del consumidor. Y así puedo seguir nombrando, donde también tiene que ver con una política de Estado, con un Estado fuerte, con institucionalidad. Hablamos también de los institutos, de la... Sí. Y tú hablabas esto del retiro del Estado. Entonces, en eso estamos bastante más. O sea, se van a terminar 5 años con unas ausencias importantísimas y eso tiene mucho que ver con el hacer de políticas públicas que terminan repercutiendo en lo que es la construcción de mayores igualdades o de mayores políticas de intervención. Julieta habló del tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que pensar, ya se sabe, para terminar con los asentamientos se necesitan 2.000 millones de dólares, ¿no? No lo digo yo, lo dijo Hackenbruch, el subsecretario de Vivienda, ¿no? 2.500 millones. Son 200, para hacerlo en 10 años son 250 millones por año, ¿no? Hay que duplicar el presupuesto en vivienda por 10 años al actual que tenemos ahora, Bueno, pero... para reducir el déficit. Está bien, pero no tenés por qué resolver todo en 10 años, de repente podés hacerlo en más tiempo. O'Donnell lo haría más tiempo, me parecería, ¿no? Se enojará, perdón, conmigo.
Pero bueno, de repente se puede conseguir. Yo no sé cómo funciona eso, pero me imagino que en el campo de los bancos internacionales de fomento, si se logra considerar que la vivienda insalubre o excluida son obras de infraestructura, porque son obras de infraestructura, tal vez puedan conseguirse préstamos a mucho tiempo, a pagar mucho tiempo para infraestructura de vivienda, para solucionar un tema social que tanto dice el Banco Mundial que hay que atender. Digamos, una cosa concreta, ¿no? Queremos resolver este tema, porque es verdad que no se va a sacar a los niños de esa situación chapaleando en el barro, ¿no? Claro. Eso es un tema que hay que resolverlo, ¿no? Bueno, cuando empezamos cuando Alberto me llamó para escribir más columnas y para empezar con los podcasts, una cosa que me dijo es, el tema que hay que hablar en el 2023 es de economía. Sí. Entonces, por eso hay que escribir mucho más de economía. Y bueno, y un poco en eso estamos, Rodrigo, para ir cerrando. Sí, hay que Hay que hablar más de economía. Hay que hacerlo, hay que hablarlo más, hay que ser más audaces en economía, tener proyectos de acumulación de masa crítica, de una... Ahora que están tan de moda los think tank. Los think tank, sí, que está bien que haya los tanques de pensamiento, esos que aporten ideas, que vinculen académicos. En legítima defensa Sí. hay que hacer más gráficas para proyectar en los... Puede ser. Anotado. Acá la producción Hay que escucha. invitar más a María Noel Y también. hay que hacer más gráficas. La gente mira y se le explica mostrando el pizarrón. Yo creo que eso... Sí, hay que hacer eso. Ayer el día hablaba con una compañera, una militante del Frente Amplio, que me dijo algo muy interesante. Dijo, a los intelectuales les cuesta mucho sintetizarse en otros. Sintetizarse en orgánicas, en aparatos, en partidos, ¿no? Yo mismo puedo ser vengo de la academia y no tengo espacio orgánico definido, entonces me siento representado por esa idea, pero a lo que voy es que creo que en la izquierda se abrió como una escisión donde la intelectualidad, los equipos más técnicos y eso circulan en espacios mayormente más vinculados con los tanques de pensamiento, con algunas fundaciones, con algunos centros de investigación. Y después tenés una base militante con otro tipo de trabajos, con más social a lo sindical, al barrio, etcétera, que circula por otros lados. Y eso tiene que sintetizarse mejor. Vos sabés, una cosa que a mí a veces me cuesta es cuando preparamos un programa o preparas un artículo, ese equilibrio entre algunos conceptos y la simplicidad. Claro. No tener miedo de ser muy complejo, pero tampoco de perder rigurosidad o ir a cosas obvias. Y entonces, bueno, hemos tratado de alguna forma de llevarla y atender a los dos mundos y recibimos los comentarios de los dos lados a veces, pero bueno, es un... Y hay que evitar pensar que el conocimiento está solamente en el campo de la academia o en el campo de los llamados intelectuales. Yo debería haber puesto comillas ahí, ¿no? 40 años, 50 años. Eso se hacía en los partidos de izquierda. Y ahora se hacen las fundaciones, que en realidad es un laburo, ¿no? Es como la política, ¿no? Lo hacen porque, ¿por qué van a la fundación esta y no van a la otra? ¿No? Claro. Así como María Noel, que es la más militante, está formando la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿no? Estás dando una primicia al aire. Muy bien. Eso lo escuché a Pablo Ferrer el otro día, ¿no? Pero en general, ¿a dónde van? Y van se voy a trabajar a Cuesta Duarte, o si no vas a trabajar a Las empresas. a FESUR, ¿no? Claro. Y bueno, y supongo que Ágora se convertirá en un lugar donde reciban donaciones o deseo, como es lista de mucho, ¿no? Seres. Entonces, en realidad, se convierte en una cosa profesional. Porque al final la brújula estratégica se termina armando ahí.
Y ahí se genera poder. Y ahí se generan los cuadros que después le dan conducción al aparato del Estado, y ahí al final haces muchos congresos, pero después la síntesis quizá se te pierde de las manos, ¿no? Se te va de las manos. Lo pierde de los días que te llevan al ministerio, ¿no? Que más de repente vienen del mismo lado, ¿no? O más o menos. Claro. Entonces yo creo que eso, bueno, yo no me voy a poner a abogar por el pasado, porque en realidad el pasado, ¿no? Pasado. Pero saber que hay una manera de hacer la síntesis, o una síntesis militante, de gente que en realidad la hace por cambiar el mundo, no lo hace porque le paga una fundación alemana, ¿no? Exacto. Que obviamente le paga para algo, porque obviamente no ponen la plata porque sí, ¿no? Lo que no podemos olvidarnos es de acercarnos a la economía real, ya sea desde lo programático, desde el pensamiento, desde la investigación, y a veces en todos esos ámbitos quedas un poco alejado de lo que es el mundo real. Claro. Y ya sea conociendo de primera mano cómo funciona un asentamiento, cómo viven esos hogares, cómo viven esas familias, hasta lo que es el mundo empresarial. También, la gestión claro. cotidiana, porque Sí. uno a veces mira, desde el mundo financiero se ve también que se calculan cosas que no tienen nada que ver con cómo funcionan. Yo que vengo del mundo muy agropecuario, me pasaba de que si medías un endeudamiento el 25 de junio no era lo mismo que medirlo el 5 de julio. Y te cambiaba notablemente y tenía que ver con una realidad, pero capaz que desde el mundo intelectual sí, no, le falta mucho ir a lo que es la economía real, y que sí es mucho más rica, es mucho más compleja, pero que da mucho más de los problemas. También pasa en la universidad, ¿no? Que vos ves las facultades que son proyectos financiados por la Fundación Neumann, proyectos financiados. Y bueno, entonces terminan trabajando para quién, ¿no? Y la verdad, todos lo hacen, porque en realidad tienen todos un propósito loable, que es sobrevivir, ¿no? Pero utilizar su conocimiento para sobrevivir, nadie puede criticarlo. Pero bueno, hay una parte que yo sé, el que era muy crítico de todo eso era Fernando Huidobro, ¿no? Cuando estaba en contra de las ONG, en contra de... Claro. De la burocracia. Sí, decía que en la facultad de ciencia política le enseñaban a ser diputado a la gente, ¿no? No sé si es así. Pero en realidad creo que hay que, de alguna manera, por un lado, estimular la idea de que la gente tiene que agruparse por la política, ¿no? Claro. No por quien le paga. Porque el mecanismo ese, siempre el que paga es el que es el más poderoso, ¿no? Uh-huh. Y segundo, tiene que creer en la política, porque sin política no hay nada. Eliminando la política, transformando todo en un tema de qué cargo quiero, que quiero ser esto, quiero ser ministro, quiero ser secretario, quiero ser diputado, quiero ser senador. Cosa que es un problema, ¿no? Es un problema para todos. Para la izquierda también, ¿no? Y el Frente Amplio seguirá madurando esos procesos, ¿no? Porque ¿cuánto tiene? ¿50 años el Frente Amplio? 51 años. Es una fuerza joven desde el punto de vista histórico. Recién tiene 3 periodos de gobierno arriba, en condiciones particulares. Sí. Y tendrá que seguir madurando, y el PIT-CNT tendrá que seguir madurando también las responsabilidades y las destrezas para estar a cargo de un proceso social complejo y estresado como es el Uruguay, ¿no? Y desde... Ojalá madure para bien. No, sí, claro. Porque acordate que en el único lugar que no hubo burocracia fue en la Comuna de París, porque duró claro. 40 días. No hubiera terminado. Claro. Todo lo de los comuneros del funcionario público. Y viene un gran desafío, ¿no? En términos de los próximos 5 años, tanto desde el gobierno, desde la oposición, y ahí sí hay que tener mucha madurez, porque me parece que por lo pronto, desde el tema que nos convoca acá, que es la parte económica, va a haber muchos más desafíos, y me parece que ahí tendremos que ser mucho más incisivos y estar mucho más
complementados. Yo creo que el Frente Amplio tiene un gran desafío, que es cómo de alguna forma complementa a todos sus equipos para abordar en forma muy rigurosa sus temas, más allá de los precandidatos y sus grupos, porque es demasiado complejo, Claro. y hacer una campaña que sea propositiva, pero a la vez que ponga a la luz muchas de las dificultades que se están generando y que están como fuera del foco, y después para adelante, ¿no? Yo creo que también agregando así en esto del cierre, ¿no? Creo que falta también un poco de vocación colectiva o vocación de pueblo, por así decirlo, ¿no? Esto de que vemos de que la política cada vez es una vocación individual, donde vemos que hay cada vez más sectores, más listas en todos los espectros políticos. También creo que falta eso, y creo que también la disputa programática tendría que ir acompañada con la disputa filosófica de la vida, de nuestras sociedades, de qué transitar por este mundo queremos. O sea, que hay que volver a la poesía y al preguntarse para qué estamos acá y qué es lo que queremos transformar, ¿no? Porque un poco se ha perdido eso. No puede ser que la política sea solamente gestionar un Estado, gestionar una empresa pública, porque si no, sí, termina siendo una dicotomía entre dos servicios que uno tiene cada vez más sensibilidad social y la otra no. Y en realidad la vida y la historia se transforma por la política y por la política permanente. Entonces yo creo que también hay que seguir analizando eso. Hay un psicólogo que me gusta mucho que problematiza todo esto, que es Marcelo Persia, que dice que tenemos que pensar en ese vivir común, ¿no? Y ese vivir común desde el naufragio, desde el no saber, porque hoy en día no sabemos ni dónde estamos parados, ni qué le pasa a la gente, ni qué está pasando. A ver, Milei, ¿no? O sea, y hay que convivir con eso y todos los días pensar y problematizarlo si queremos cambiarlo, ¿no? O vivir así y mirar Netflix, que hay unas series divinas. Rodrigo, muchas gracias Por favor, gracias a ustedes. Nos hemos comprometido a coordinar más, a reunirnos más, Sí. a conversar más. Así que bueno, tenemos eso por delante. Con más gráficas. Con más gráficas. No sé, vamos a ver cómo viene la temporada. El año que viene vamos a volver a la poesía. Claro, claro que sí. No te rindas. Alberto, gracias por el espacio, por la confianza de darnos del proyecto Gracias a todos los disparates que dije hoy. y por venir hoy. Debo haber tenido como 10. Y me dijo, yo voy ahí, sí. Sí, claro. Nos faltaba, era la frutilla de la torta. Está bueno, está bien porque matiza, porque la economía es tremendamente aburrida en un punto. Si no se piensa como política también, como política condensada, como yo tengo que decía. confesar que muchas veces digo, ¿y de qué escribimos esta semana? ¿Qué le Claro. parece? Y ahí nos tiramos unas ideas, ¿no? Había alguien que decía que la política es economía condensada. Sí, sí. Me gusta esa definición. Bueno, muy bien. Bueno, Julieta. ¿Nos despedimos? Bueno, feliz verano. Gracias, yo voy a estar en Cuba con la barra de Pasarme, defensa. mandá algo de allá. Voy a traer muchas cosas. Y bueno, María Noel, ha sido un placer. Igual, Gracias, Lionel. Leonel, que es el que banca todo el programa en realidad. Así es. Gracias, el pulpo Carita. Lionel. El pulpo Lionel. Hace el trabajo de 8 más o menos. Muchas gracias a Caras y Caretas. Gracias, María Noel. Gracias, Julieta. Gracias a nuestra audiencia. Y próximamente nos vamos a ver en China. Así que muchas gracias por Ya hacer está por este juntar posible. 30. Nos vemos. ¡Feliz Chao. año! Nos vemos. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo. Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.